especializada en Derecho Administrativo, Derecho Laboral y Relaciones Industriales. Docencia para la educación superior, magíster en Derecho Procesal Constitucional, con énfasis en Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La doctora Ariana Lucía Benito también tiene habilitación en ejercicio profesional en Chile, resolución fecha 19 de mayo del 2017, capacitaciones, sistema de migraciones en el norte de Chile, curso de enseñanza a través de online, seminarios internacionales sobre filosofía, derecho contemporáneo, fundamentos de la legitimación y problemas actuales de la teoría del derecho penal, Universidad de Colombia. Así tiene experiencia como docente nacional e internacional en la Universidad de Arturo Prat en Chile, Universidad de Tarapacá, Universidad Boliviana, Universidad Bolivariana, Chile, Universidad de San Buenaventura, capítulo Cartagena, Universidad Militar Nueva Granada, Cámara de Comercio Internacional, capítulo Bogotá, y un sinnúmero, indudablemente, de exposiciones a nivel internacional. La temática es la migración y derechos humanos, legalidad y cumplimiento de protocolos internacionales. Recibamos con fortísimo aplauso a esta distinguida jurista. Primero que todo, dar las gracias cada vez que hay una oportunidad de discutir, analizar en escenarios inclusive distintos a los originarios, y entrar también en esa discusión sana y analítica de temas coyunturales, actuales, que indiscutiblemente nos tocan, nos hacen parte de nuestra vida, de nuestra rutina. Es importante agradecer que existen este tipo de escenarios y estas oportunidades. Por ello, mil gracias. También preciso, aunque soy de nacionalidad colombiana, en la actualidad soy la directora del área de Derecho Público en la Universidad Central de Chile, y también estoy ligada en este momento de mi vida a este país, también perteneciente a esta hermandad latinoamericana. Lo que pretendo el día de hoy es una breve sinopsis, si podemos llamarlo así, sobre un tema presente, y es justamente migración y derechos humanos. Lo he titulado, de hecho, en el trayecto, cuando me desplazaba hacia este país de tan bella acogida, quien ya también voy haciendo pasos de arraigo, y que también se convierte uno en un migrante, pensaba justamente en ese título que le había dado al maestro Joseph Mendieta, y es claramente: la migración está regularizada, la migración es un derecho humano, la migración es un derecho fundamental. Entonces, ¿por qué existe tanta aprensión frente a la migración? Y por supuesto, su relación directa con el cumplimiento de los derechos fundamentales, o en tratándose también de derechos humanos. Por ello, permítanme leerles y explicarles a su vez un trabajo de investigación que espero que ya tenga frutos materiales en un compilado para fines de este año, y que por supuesto, una vez lo tenga en mi poder, tendré la posibilidad por la intermediación del maestro Joseph hacerle llegar siquiera por lo menos un par de ejemplares. Y particularmente va encaminada a plantearles algunos antecedentes de la migración, de lo que hoy estamos justamente gestando en Chile en materia de investigación. Las investigaciones son muy propicias, pero las investigaciones también necesitan la posibilidad de materializarlas. Si no tenemos investigaciones que tengamos posibilidades de hacerlas críticas y prácticas, lamentablemente nuestras líneas pueden quedar en la estratosfera, si me permiten ese término. Entonces, sin mayores dilaciones, hablemos un poco qué pasa exactamente con las migraciones y cómo llegamos también a una serie de conclusiones para decir que la migración es un derecho fundamental. En general, existe acuerdo sobre el carácter histórico de las migraciones, de su continuidad a lo largo de la historia humana. Sin embargo, se ha influido o influye
en pleno siglo XX y en la conformación del siglo ya XXI como una denominada era de la migración, transformándose este asunto, por supuesto, en un asunto de política de Estado. Y una de las grandes finalidades de esta conferencia el día de hoy es, además de hablar de migración, hay que hablar también de política pública migratoria a nivel internacional con cumplimiento de estándares internacionales o cumplimiento de tratados. Particularmente en América Latina y el Caribe, la CEPAL señala que la movilidad intrarregional ha sido una constante en la región, en especial entre países limítrofes o cercanos, y que por supuesto ha oscilado, como ya también lo habíamos comentado previamente con mis dos colegas precediéndome, de coyunturas económicas y políticas. Señores, uno de los principales factores que gatillan la migración son justamente estos dos aspectos: conflictos económicos y conflictos políticos. En muchos casos, los movimientos fueron la extensión de patrones de migraciones internas, como es el caso de los países de América Central, como es el caso de la frontera Colombia-Venezuela, como es el caso de la frontera Colombia-Ecuador, como es el caso de la frontera Chile-Bolivia, como es el caso de la frontera Chile-Argentina. No obstante, dichas transformaciones políticas y económicas acaecidas en las últimas décadas fueron justamente lo que desencadenaron el proceso de aceleración o aceleramiento de la migración sudamericana. Claramente, para hablar de migración en un contexto global tendríamos obviamente, inclusive ya tenemos máster y doctorados profundizados en este aspecto del derecho. Los procesos migratorios, y claramente mi pretensión el día de hoy es establecerles puntos de agenda que también he tenido el honor en el mes de noviembre, Dios mediante, si la divina providencia nos permite, en la cumbre de la CEPAL para América Latina y el Caribe en materia de migración. Espero que estos 3 puntos de la agenda, en calidad también de expositora, sean no solo discutidos, sino que también se vean materializados, que ha sido obviamente una gran prédica que logro instaurar, sobre todo en la academia. No es solo teoría, no es solo investigación. Los preceptos hay que buscar la manera de materializarlos e incorporarlos a la vida. Los primeros factores son aquellos derivados justamente de esa dinámica social que desencadena el proceso migratorio: el rol, la familia, la comunidad, el cumplimiento de los derechos fundamentales, la posición de la persona, del migrante dentro de su ciclo de vida, la industria de la migración, la agencia migrante y la dependencia u organismos estructurales que están directamente relacionados para aplicar las políticas internacionales de la migración. Por supuesto, todos tenemos muy claros, ¿es necesario migrar? Claro que sí. Justamente por estos, por estos principales factores. Asimismo, si bien existen estos factores externos, también hay factores internos y adheridos a los sistemas políticos intrarregionales. Y en esto preciso que son conflictos justamente en países emisores, los intereses propios y particulares que tienen cada país y que definitivamente en algunas oportunidades van en contravía o están en contradicción con lo que predican o con lo que se postula en los tratados internacionales. Cuando yo les hablo de tratados internacionales, claramente me refiero a la Convención Americana de Derechos Humanos, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que digamos que son las grandes columnas vertebrales y que cobijan la migración. La migración está directamente relacionada con todos los aspectos inherentes al ser humano. Tenemos migración y género, tenemos migración y trata de personas, tenemos migración y diversidad, tenemos migración y transformación intercultural, tenemos migración y política, tenemos migración y políticas públicas,
La migración está ligada a nuestras vidas, es un epicentro. Asimismo, además de esos factores políticos y además de los económicos y además de esas dinámicas migratorias extras e intrarregionales, también tenemos los factores o proyectos de inversión extranjera que gatillan positiva o negativamente una región. Cuando yo les hablo de gatillantes o factores detonantes, para ser un poco más clara, uno de esos factores que va unido a un fenómeno que nosotros hemos abrazado enormemente, y es justamente el fenómeno de la globalización. Quienes son economistas, quienes conocen el punto de vista micro y macro, saben que la globalización también está basada en otros factores, como son el crecimiento de las economías neoliberales. Pues bien, este factor también hace que gatille positiva o negativamente la migración. Ahora bien, con la existencia de todos estos factores, se genera una tensión existente entre el derecho migratorio internacional y el reconocimiento de los derechos de los migrantes a ser tratados de acuerdo a esos derechos mínimos. Derechos mínimos son lo que nosotros también conocemos como derechos fundamentales. Señores, el derecho a la migración es un derecho de arraigo, es un derecho de libre circulación, y esa libre circulación es un derecho humano. Por supuesto también la facultad soberana de control y el cumplimiento de los tratados internacionales, que es por supuesto uno de los ejes de esta discusión hoy en día. Esta tensión existente siempre se ha traducido en la denegación de facto de los derechos humanos de los migrantes a causa de la interferencia de los mecanismos migratorios. Señores, cuando les hablo de esta denegación de facto, claramente también nos vemos inmersos, así como les decía, de estos factores internos, a esos controles de carácter interno que tiene cada Estado para impulsar su política migratoria y que en momentos dados denigran ese derecho fundamental y de facto cercenan el cumplimiento y esa titularidad que tanto hablaba el doctor Rivera, esa titularidad propia de la que cada ser humano es inmerso y es propia, es esencial. Voy a utilizar un lenguaje un poco más coloquial, está adherida a la piel. Por intermedio de la academia se ha intentado analizar el nivel de protección de esos derechos fundamentales que por supuesto tiene la población migrante, como son el derecho al debido proceso, a la libertad personal, el derecho a la educación, el derecho a la salud, los derechos laborales tanto que están predicados en organismos de tratado, en organismos internacionales, tal es el caso como la OIT y la tesis del trabajo decente, con el fin justamente de buscar herramientas verdaderamente eficaces que nos permitan que esos mecanismos de control migratorio tengan una posibilidad de garantizar los derechos fundamentales. En primer lugar, y aquí vamos con esta agenda, ojalá sea escuchada en el marco de alrededor de un mes y medio. Estaremos en esa cumbre, Dios mediante, y obviamente son tres pasos o tres etapas. En primer lugar, en cuanto al contenido de los derechos humanos, se puede afirmar que estos se materializan a partir de ese reconocimiento innato a emigrar y, ojo, a retornar al país de origen o residencia. Casi siempre cuando se piensa en materia de migración, se piensa que las personas no van a volver, no van a retornar. Pues no. Una de las finalidades claras de la migración, de una verdadera política pública migratoria, y los que son más osados
y más versados en esta materia que la suscrita, indiscutiblemente pretende que las personas retornen a su ciclo de origen. Analicemos un poco, cada uno de los que estamos presentes en este auditorio estamos arraigados. Es el arraigo el factor de carácter positivo quien debería nutrir esa posibilidad de retorno, y ahí, si eso se logra, una vez por supuesto mermado todos los conflictos de tipo externo o interno que dieron producto a migrar, indiscutiblemente sería el fin de esa verdadera política migratoria o política pública migratoria. En segundo lugar, de la agenda, la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos se encuentra plasmada en varios instrumentos internacionales. Yo creo que también los que estamos aquí presentes, ya esto es una cátedra reiterada. Asimismo, fundada en varias tesis: igualdad, no discriminación, y un principio que tiene una autora que también tuve la oportunidad de conocerla, el honor de conocerla, y es la profesora Saskia Sassen. No es abogada, es socióloga, conoce perfectamente la migración a nivel global, y es la tesis de Lafayette-Utile, y es el efecto práctico. El efecto práctico no es más cuando nosotros estudiamos Derecho Internacional Público, y es que estamos frente al cumplimiento de un tratado internacional cuyo precepto o interpretación sea el más efectivo y práctico para la optimización y respeto de esos derechos fundamentales. Y eso lo vimos en su momento cuando se estableció el Tribunal de Nuremberg. Eso lo vimos en su momento en el Tribunal Permanente Internacional de Justicia. Eso lo vemos hoy en día en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso lo vemos hoy en día en la Corte Penal Internacional. El respeto del principio de igualdad y no discriminación se compone claramente de efectos como la equidad, como la cohesión social, como la igualdad, por supuesto, como la proyección social y colectiva, aunque suene redundante, pero no siempre lo social o no siempre el estado de bienestar se constituye en un estado garantista y cumplidor de derechos fundamentales. Para esto, por supuesto, como ya lo había mencionado, la Corte Interamericana precisa que esta obligación alcanza la totalidad de los derechos contemplados en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles, y que, por supuesto, esas obligaciones no son de carácter interpartes, como a veces también he escuchado. No, es que es entre los estados. Señores, todo lo que reposa y todo el efecto e irradiación de cumplimiento de tratados internacionales y ostente derechos fundamentales es de carácter erga omnes. Y por supuesto, algo que también es preciso, hay que recabar a veces a los funcionarios que están inmersos en los organismos directamente relacionados con el control migratorio, y prevalece siempre el derecho fundamental frente a cualquier situación administrativa que pueda tener ese migrante o ese extranjero. El tercer lugar de la agenda, o el tercer lugar, se debe realizar una regulación migratoria, pero una regulación migratoria óptima, acorde, ajustada a la realidad social, por supuesto, de cada país, vigente a la luz de la regulación internacional jurídicamente vinculante, con el fin de, por supuesto, reconocer el nivel de esos derechos fundamentales, el respeto y la garantía a los mismos, y por supuesto los derechos prevalentes de los migrantes. Se concluye en muchas ocasiones proponiendo ciertos cambios regulatorios, ciertos cambios que son más a nivel de categoría de circulares, pero no son cambios que se adhieren a la política de Estado. Y reitero,
la migración es un tema de política de Estado. A pesar de que los motivos económicos son uno de los principales argumentos que pueden justificar la migración, también existen otras causas, como ya también se las he mencionado, pero ahondemos una en particular y que la estamos quizás viviendo muy de cerca con nuestros vecinos, y es obviamente por situaciones de orden sociopolítico, situaciones de seguridad ciudadana. Tal es el caso de la hermana o el hermano país de Venezuela. Tal es el caso de Colombia. En una oportunidad, y preciso hacer una breve interpelación personal, en una oportunidad en Chile me preguntaron por qué había tanto colombiano en Chile. Yo les di una explicación muy somera. En su momento, cuando era un poco más joven, fui fiscal especializado y me tocó en la unidad de derechos humanos. Y claramente factores o móviles como el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, la tortura, el reclutamiento ilícito, punibles contra líderes sindicales, las denominadas ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos, gatillaron que la población, sobre todo de la porción sur del país, migrara. Esa porción sur del país, en su mayoría, como también tuve el honor la noche de ayer de compartirlo con el maestro Jorge Augusto Lozano, y es una porción que en su mayoría prevalece con índices socioeconómicos muy bajos. Utilicemos un término más fácil, son personas de escasos recursos, donde el acceso está denegado de facto. Y de facto justamente porque la migración, vuelvo y reitero, debe ser una política de Estado. ¿Por qué? Porque, reitero, afecta al ser humano. Si ustedes no tienen la posibilidad de acceder a los servicios básicos, de acceder a la educación, todos tenemos muy claro que la educación es un derecho fundamental, por supuesto va a ser una población o unos seres humanos mermados porque no van a tener ese acceso, esa posibilidad, esa solución de vida. Entre otras tesis, por supuesto. Entonces, claramente, la migración está altamente influenciada por estos conflictos políticos o situaciones de seguridad. Pero fíjense algo muy particular, y esa es la invitación el día de hoy. Es un tema tan extenso y de tantas aristas que no acabaríamos. Me tocaría solicitarle respetuosamente al doctor Joseph que solo hiciéramos un seminario en materia de migración. Esto se convierte en uno de los desafíos más especiales para las agendas de Estado. Por supuesto, está claro que cada país vive sus propias convulsiones políticas, dada también en aras del tiempo y de que toca también cumplir. Estas convulsiones políticas internas, y voy a hablar, por supuesto, voy a hacer este parangón entre Colombia y Chile, que es el país que me recibe y me permite desarrollarme. Con Colombia, el éxodo masivo de personas está marcado por una denominación muy connotada, y es el conflicto armado interno, y que es justamente lo que nos ha permitido, entre otras, tener ayuda o cooperación internacional para el desarrollo sostenible de esta dinámica, y por supuesto para el desarrollo sostenible de estos procesos migratorios como tal. En Chile, creo que también es demasiado conocido, en el año de 1973, bajo la denominación del golpe de Estado y bajo la dictadura del general Pinochet, abrió un tópico de la migración totalmente nefasto y equívoco, y por supuesto puso o colocó al extranjero en una condición de vulnerabilidad. ¿Por qué razón? Cuando se habla de la Carta Política o de la Constitución Política Chilena de 1980,
el extranjero es observado o avisorado como una amenaza. De hecho, la ley 1094 del año de 1973 no habla de migración, habla simplemente de procesos selectivos relacionados con la migración y que establecen mecanismos de barrera para que no ingresen extranjeros, en su mayoría relacionados con procesos socialistas o con denominaciones partidistas izquierdistas que de una u otra manera podían afectar la estabilidad que se había dado, aparentemente, por este golpe de Estado. Y que por supuesto iba a afectar la seguridad del Estado chileno. Esa era la visión que se tenía del extranjero, o que se tiene, porque lamentablemente todavía, y es el debe que tiene Chile, pero que esperamos que de aquí a un tiempo esta concepción de tajo pueda cambiar, tiene que cambiar. Entonces, claramente, lo más que ha avanzado Chile en materia migratoria ha sido solamente la promulgación de la ley 20.507, en la cual tipifica los delitos de tráfico y trata de personas, estableciendo, por supuesto, normas para su perfeccionamiento y para su persecución criminal. Y seguimos, obviamente, bajo la noción de que el migrante, el extranjero, es una amenaza para la seguridad del Estado chileno como tal. En aras del tiempo, pero no me quiero ir sin decirles cuáles van a ser los contenidos de esa política pública migratoria, y que por supuesto también tengo el honor de hacer parte de la mesa intersectorial en materia de migración. Y permítanme solo decirles cuál es esa propuesta de ley que esperamos que se pueda materializar, Dios mediante, para el próximo año. Y es, primero, la creación de un organismo rector de carácter interinstitucional y el fortalecimiento de la institucionalidad migratoria. La Carta Política chilena, en su artículo 13, 14 y subsiguientes, y en los artículos 1 y 2, habla justamente de ese respeto a las bases de la institucionalidad. Pues bien, no existe un óptimo organismo, solamente un DEM, Departamento de Extranjería y Migración, la cual depende claramente del Ministerio del Interior y Seguridad y cumple meramente funciones administrativas. He ahí el cuestionamiento. Una ley, por supuesto, que acoja una verdadera ley, no un decreto como en la realidad existe, que acoja la inmigración o la migración como una verdadera oportunidad de crecimiento. En ese sentido se deben crear mecanismos menos engorrosos y que busquen definitivamente el cumplimiento de esos pactos internacionales suscritos por cada Estado y que estén en concordancia con el respeto de los derechos fundamentales o derechos humanos de los migrantes, no solo del migrante comunidad, sino del migrante como núcleo social, como familia. Dar cabida en el mercado laboral a un creciente número de inmigrantes que lamentablemente en este presente, pero estamos en crecimiento, todavía no está dada esa puerta abierta. Los que tenemos la posibilidad de trabajar, conservar nuestro respectivo trato, es muy mínima. Entonces, claro, ¿qué pasa con ese resto? Hay una tesis, la tesis de migración selectiva, y esa claramente contravía con los principios, con las garantías, con el respeto y con la dignidad de los derechos humanos. Por supuesto, ya después viene un facilitamiento y una optimización de mecanismos de índole administrativo, porque no siempre tampoco el migrante está en esa condición de vulnerabilidad, sino que lamentablemente también
lo digo en voz propia, algunos de nuestros compatriotas o coterráneos también se dedican a la comisión de hechos punibles y obviamente ahí también está la implementación o la injerencia de la Corte Penal Internacional y el cumplimiento de los tratados internacionales. Mejorar las categorías de residencias actuales y, por supuesto, darle una mirada integradora a la ley de tal manera que la justificación y los compromisos internacionales en materia de derechos humanos sean de carácter coherente y velen por la dignidad misma. Finalmente, es totalmente necesario dejar de lado cualquier resabio de una legislación de carácter dictatorial. Yo aún sostengo, y lo digo con mucho respeto también, todavía Chile está en una etapa de transición. Aún pese que ya no existe dictadura, todavía hay sesgos, y como lo dijo también y lo conversábamos la noche de ayer, hay cerrojos y metacerrojos, palabras del maestro, del doctor Fernando Atria, que no optimizan que ciertos mecanismos de carácter constitucional que podrían ser eficaces para el cumplimiento y protección de los derechos fundamentales de los migrantes puedan ser óptimos. Entonces, también nos quedamos un poco sesgados en esa normatividad interna. Dejar de lado cualquier resabio de una legislación de carácter dictatorial y lesivo de derechos fundamentales. Dejar de lado la mirada utilitarista que se utilizó en un momento cuando se implementó el decreto 1094 de 1973 y que por supuesto estaba en desmedro de los derechos fundamentales. Lo que se debe buscar es una política inclusiva, totalitaria de compromisos internacionales, mirando la dimensión política de los estados, mirando la dimensión positiva económica de los mercados, que se requiere mano de obra, que se requiere una dimensión jurídica, porque los estados inherentemente están adheridos a los pactos internacionales, y que por supuesto implique un reconocimiento de los derechos fundamentales de los migrantes como sujetos de derechos. Con esta teoría quizás podríamos también distensionar esos conflictos que se suscitan entre estados o vecinos y también los mismos internos o locales. Rodrigo Sandoval hasta hace poco fue el ex jefe de extranjería y precisó unas palabras que, a criterio de esta humilde servidora, vale la pena mencionar, y es: la actual es una política migratoria consagrada legalmente. Por eso siempre se dice la migración es legal, sí, pero la migración trasciende de este concepto de legalidad. Es segregadora, excluyente, restrictiva e incluso en algunas ocasiones fascista. ¿Por qué? Porque desequilibra y favorece los intereses de los nacionales y observan al extranjero como una amenaza a la seguridad del Estado-Nación. No existen razones morales ni económicas para que debamos dar semejante tratamiento. Trabajan lo mismo, tributan lo mismo, les duele lo mismo, inciden en lo mismo. Uno tiene que entender que las distinciones entre nacionales y extranjeros cada vez tienen menos sentido y por supuesto son contraproducentes en términos de integración y desarrollo económico. La migración es un impulso para la economía y la sociedad, y justamente los derechos humanos fueron construidos precisamente para el movimiento, para el dinamismo, para la reciente incorporación de las lógicas emancipatorias y regulatorias, productos justamente del paradigma que tenemos hoy en la modernidad. Por lo tanto, referir la migración con derechos humanos debería cambiar los puntos de partida y pensar en una política regional del derecho humano a migrar.
del derecho a la libre circulación. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a la doctora Ariana Benito Rebollo Vargas. Quiero invitar al señor juez, al doctor Jorge Urdín. Por favor, doctor, acompáñanos para que nos haga la entrega, tenga la gentileza, distinguido juez de la Corte Provincial de El Oro, para que haga la entrega de este certificado del primer Congreso Internacional de Derechos Humanos y Constitucionales en Latinoamérica, que se le otorga a la doctora Ariana Benito Rebollo Vargas. Gracias. Doctora, por favor, un minutito. Quiero invitar al doctor Jorge Augusto Lozano, que hace la entrega de este detalle, el monumento al bananero, que todos lo vemos a la entrada de Machala, que representa la fruta que exportamos. En este momento el doctor Jorge Augusto Lozano hace la entrega a la doctora este hermoso monumento al bananero. La Asociación de Funcionarios y Empleados Judiciales le incluye como socio de honor en este momento. Hace la entrega de este botón al doctor Vicente Arias. Por favor. Está recibiendo este voto la doctora Ariana Lucía Benito Rebollo Vargas.